A ver un momento que me coja la chuleta. Vale, aquí está. Han pasado ya 3 años desde Final Fantasy XV y parece que nadie sabe cómo defender el juego. No digo que no haya gente que lo defienda, sí que la hay y dicen cosas bastante sensatas, ¿no? Como que el sistema de exploración es muy bueno, mola mucho explorar el mundo o como que es bastante espectacular. Y es verdad, pero también creo que se quedan ahí, que no, parece que la gente o no quiere o no sabe sacar nada más del juego. Y lo que no quiere decir que lo que yo vaya a decir aquí crea que sea la visión correcta. No creo que yo haya descifrado el juego a la perfección, solo que creo que he sacado algo más, ¿no? O que tengo algo más que decir sobre el juego. Y me parece importante para defenderlo porque para mí personalmente es de los mejores juegos de la saga. Habiendo jugado yo a todos los juegos, menos al 11 y al 14, pues no me gustan los MMOs. Sí me gustan, por ejemplo, WoW me gusta mecánicamente, pero no me gusta cómo cuentan las historias, me parecen juegos muy pobres en cuanto a narrativa. Entonces no he jugado ni al 11 ni al 14, no me he pasado todos, pero los he jugado todos bastante y me he pasado la mayoría. Y, y habiéndome pasado la mayoría, me parece que es el que mejor utiliza los recursos de la saga. Que no quiere decir que sea el mejor, pero yo creo que es de los mejores, porque aprovecha muy bien. Antes de empezar, quiero decir que hablo del juego base, no hablo de DLCs y no hablo de la película ni de la serie. Así que bueno, eso. Y para decir por qué creo que es el juego que mejor utiliza los recursos de la saga, tengo que irme a la base, que es a Final Fantasy 1 y a su contexto histórico. Final Fantasy 1 es lanzado a finales, mediados de los 80, creo, en el 87 juraría. Y es una época muy curiosa para los videojuegos porque es cuando los desarrolladores empezaron a comprender que tenían que expresar a través de la experiencia jugable y no del texto. Y esto es bastante obvio, ¿no? El ejemplo más obvio que puedo dar es de Legend of Zelda, donde lo importante no es la princesa en absoluto, o sea, lo importante es el mundo que tienes por explorar, los secretos que tienes por descubrir, las cosas que tienes por encontrar. Y al final es lo que te llevas. No te llevas que rescatar a la princesa porque da igual en la historia. Y el predecesor de Final Fantasy, bueno, el juego en el que se inspiraría Final Fantasy, Dragon Warrior, coge esta idea y la lleva al concepto de JRPG. Porque en Dragon Warrior poco importa la historia, o sea, la historia es igual que en Zelda, es ve y rescata una princesa, pero da igual la princesa, lo importante es perderte en un mundo medieval, vencer enemigos, muchos tipos de enemigos, ganar experiencia, ganar magias, conseguir equipamiento, explorar ciudades, hablar con la gente en la ciudad. Esa es la gracia del juego, el resto, la historia no es nada importante. Y Final Fantasy IV tiene la misma filosofía, solo que añade un elemento distintivo, que es que te da 4 personajes, pero los personajes no tienen ninguna personalidad, igual que en Dragon Warrior. Pero en Dragon Warrior tenía sentido, ¿no? Porque si no va a hablar tu personaje, deja que sea uno. Pero al meter 4, metes un cambio, porque ¿qué sentido tiene meter 4 personajes si ninguno va a hablar? Y yo creo que es bastante obvio que es porque quiere eh, el autor, Sakaguchi en este caso, que tú le otorgues la personalidad a esos personajes. Y se hace principalmente eligiendo la clase, porque puedes elegir clases, dándole un nombre, pero sobre todo quiere que lo hagas a través de la experiencia, a través de jugar. Y es eso, en definitiva es un poco Pokémon. El Final Fantasy 1 lo que quiere es un poco la experiencia de Pokémon. Porque tú con tu Pokémon, ¿no? Capturas un Pokémon, le das un nombre. Y la gracia de ese Pokémon es que es tu Pokémon, que has pasado no sé cuántos gimnasios con él, te has enfrentado a no sé cuánta gente. Y, y te gusta tu Pokémon porque es tuyo. Bueno, me refiero a la historia, ¿no? Luego el componente narrativo ya sabemos, o sea, narrativo, competitivo, ya sabemos cómo va con que empiezas a criar a gente a saco.
Pero bueno, lo que digo, el Final Fantasy 1 yo creo que esa es la base. O sea, tú le das una personalidad y una historia a los personajes porque estás constantemente luchando con ellos. Y constantemente porque es un juego de grindeo bastante extremo. Final Fantasy 1 es lo que quieres es eso, que tú en base a una batalla en plan tal, una batalla súper épica, en plan, que estuviste a punto de morir, alguien curó a alguien, no sé qué, y el otro le robó un objeto y tal, y se crea una narrativa que surge del gameplay. Aunque no sea muy profunda, yo creo que eso es lo que quiere buscar Final Fantasy 1. Y más o menos esto lo cumplen los primeros Final Fantasy. Del 1 al 3 sobre todo. El 4 también lo hace con una estructura muy chula. El 4 me parece un gran Final Fantasy. El 5 me parece que empeora. Pero a partir del 6 es donde las mecánicas empiezan a chocar con la evolución de la saga. Y esto se debe a los personajes, a que meten muchos personajes. Y esto es un gran problema. Porque como digo, si tú obtienes la experiencia de jugar con los personajes y tienes que hacer al jugador elegir qué personajes están jugando, ya va a haber personajes con los que se quedan fuera. Entonces, no quiere decir que no juegues con ellos, pero vas a tener menos tiempo con unos que con otros. Lo que va a hacer que al final a la larga, por uso, y sobre todo por utilidad en combate, ¿no? Porque si un personaje es más útil que en combate que otro, lo vas a usar más y le vas a dar más cariño, ¿no? Le vas a coger más cariño. Entonces yo creo que aquí es donde chocan las mecánicas. Porque, sobre todo porque al haber grupos tan grandes, ¿no? Ya llega un momento en el que empiezan a meter muchos personajes y obviamente todos no pueden ser importantes o personajes principales, sino hay personajes que son un poco de relleno, ¿no? Que son alivios cómicos o en los peores casos pues yo qué sé, fanservice, ¿sabes? Como yo qué sé, Lulu en Final Fantasy X, me parece que pinta bien poco, o sea, no es que no tenga personalidad, pero es como ni tiene un desarrollo ni nada, aquí Mario otro que tal, pero bueno, no quiero irme por las ramas. La cosa es que esa, y llega un momento en el que puedes acabar, por culpa de esto, puedes acabar dándole atención a personajes que poco tienen que ver en la trama. Porque hay gente que se queda fuera y es un tanto raro. Entonces, te voy a dejar de decir entonces. ¿Por dónde iba? Sí, otro problema que causa tener tantos personajes es que es difícil desarrollar la trama llevándolos a todos a la vez. Con lo que por lo general, eh, uno o dos o tres personajes en varios casos se van desarrollando a lo largo de la trama. Pero el resto de personajes se van desarrollando de una manera un tanto episódica. Por ejemplo, en Final Fantasy VII, Red 13 se te une porque sí, ¿no? Porque no tiene otra opción. Es como mejor ir acompañado que ir solo, pero Red 13 no tiene ninguna motivación para ir contigo. Y es así hasta que llega a lo que es su punto de desarrollo, ¿no? Su poblado. Y tiene ahí su desarrollo como personaje, que es mejor o peor, no voy a entrar en eso. Pero ahí se acaba. O sea, cuando sales de ahí, Red 13 vuelve a formar como una parte muy, muy secundaria de la trama. Y entiendo que se haga así, pero es un poco raro, ¿no? Que al final se hagan formatos episódicos con los personajes. Y aparte de esto, al haber tantos personajes, lo que pasa es que no empiezan todos en el grupo, ¿no? Se van uniendo todos uno a uno poco a poco. Y esto lo que crea es mucha exposición, ¿no? Porque cada vez que entra un personaje nuevo, te tiene que contar toda su historia, obviamente, porque tiene una historia que contarte, no es como en los antiguos que se resumían en 2 líneas. Y hace que la trama sea un poco menos fluida. Con esto no quiero decir que sean peores por estas razones, solo quiero decir que se están alejando cada vez más y más de lo que es la experiencia original, de la idea original. Entonces, ¿cómo soluciona Final Fantasy XV esto? Muy fácil, metes 4 personajes y ya está. O sea, para empezar no vas a tener personajes de relleno, si no te sobran personajes, no puede haber de relleno.
y nadie se queda en el banquillo, con lo que nadie con peso en la trama se puede quedar relegado. Además de esto, los personajes se conocen previamente, en lugar de conocerse en mitad de la historia, lo que hace que no tengan que haber una exposición directa, porque bueno, como se conocen entre ellos, ni se presentan ni se cuentan sus vidas directamente. Así que la manera de conocerlos es jugando, literalmente. O sea, la manera en la que vas a conocer tanto a los personajes como su relación es a través del gameplay. Y esto se divide en dos secciones. Me ha gustado a mí dividirlo, que es en el combate, en el sistema de combate y en la exploración. Voy a empezar por el sistema de combate, que me parece el tema más ligerito. A ver, el sistema de combate de Final Fantasy XV es curioso, cuanto menos. O sea, tú solo, la mayoría del tiempo estás manteniendo un botón, ya sea para atacar o para defender. O sea, la gracia es que para atacar mantienes pulsado un botón y ataca automáticamente, aunque puedes masearlo, pero es estúpido porque hace exactamente lo mismo y te gastas el dedo para nada. Entonces, lo que hace esto es que tienes un poco una sensación como de impotencia, no, pero de vacío sí, porque no es satisfactorio mantener pulsado un botón en absoluto. Pero lo que hace es que necesites a tus aliados, que es lo importante. Yo creo que lo importante del sistema de combate Final Fantasy XV, que está muy roto por el sistema de pociones, para empezar. O sea, el sistema está roto. Yo creo que debería haber un parche de balanceo en el que lo ajusten, porque es estúpido que tú te tengas que restringir a ti mismo para que tengan tensión los combates, porque si llevas colas de Fénix y pociones infinitas, o sea, si llevas 10 pociones y 10 colas de Fénix, eres inmortal. Pero bueno, no es a lo que iba. El sistema de combate se basa en depender de tus amigos. Y eso es algo muy bueno, porque a diferencia de Kingdom Hearts, donde, bueno, tus amigos te ayudan, ¿no? O sea, Donald te cura cuando quiere. Pero bueno, metes sus magias y tal, y Goofy ataca y tal. Cuando tú haces combates con Sora solo, no notas ninguna diferencia. Porque Sora tiene todas las habilidades a su disposición. Entonces es raro que en Kingdom Hearts, que es un juego sobre la amistad, mucho, bueno, no mucho más que Final Fantasy XV, pero sí que mencionan más veces el tema, dependas tampoco de tus amigos. O sea, se nota cuando los tienes en combate, te ayudan bastante, pero tú eres bastante resuelto por ti mismo. Pero Final Fantasy XV no. Y esto se nota sobre todo en los jefes, que son un truño. Por ejemplo, Leviatán. ¿Quién se acuerda del combate de Leviatán? Es una mierda porque le das a un botón. Pero es que el sistema de combate no está preparado para que estés tú solo. Entonces lo único que pueden hacer es decir, disfruta del espectáculo. Porque con Noctis solo nunca vas a tener un combate divertido. Porque está basado totalmente en tus amigos. Y es gracias a los dos factores que son los Ally Techs, que no sé cómo es en español, sinceramente. Los Ally Techs son la barrita, una barra que se te llena cuando vas pegando. Entonces tú le das al R1 y te deja elegir qué combate tus compañeros quieres que hagan. Y este ataque tienes que elegirlo previamente antes del combate. Con lo que tiene su gracia porque tú eliges qué función quieres que tengan tus compañeros. Pronto suele tener pues ataques de un solo objetivo, gladio en área o de defensa, y mis ataques más estratégicos. Esto suele variar, pero bueno, más o menos tiene su gracia por eso, ¿no? Porque a cada personaje lo asocias con un tipo de ataque distinto y lo necesitas para distintas funciones. Igualmente, estos ataques están también rotos porque durante toda la animación eres invencible. Entonces, en ciertas peleas, sobre todo contra bosses, aunque no sean con Noctis solo, los bosses son también ridículos porque ves que van a hacer cualquier ataque, le das a la Light Tech y tú le atacas sin ningún peligro porque eres inmortal. O sea, no tienes Hurtbox durante esta animación. Y luego lo que es lo más importante son los Link Strikes, que es básicamente si tú te pones en el punto ciego de un enemigo y estás al lado de tu colega y le pegas al enemigo en su punto ciego,
hacéis una animación en la que hacéis muchos ataques con un busteo de daño y le metéis una barbaridad. O sea, es de lejos la forma más eficiente de atacar. Pero claro, esto deriva en dos factores. El primero, tienes que estar en el punto ciego del enemigo. El segundo es tienes que estar al lado de un compañero. Y yo creo que aquí es donde realmente brilla el sistema de combate del 15. Porque si tú quieres sacarle partidos, hacer los combates realmente eficientemente, tienes que basarte en el posicionamiento. Y aquí es donde yo entiendo perfectamente que para defender tengas que mantener un botón. Bueno, para esquivar o para defender lo mismo da. Cuando tú empiezas un combate, cuando yo empiezo un combate, o sea, al principio no tenía ni puta idea qué hacer, pero en el tiempo descubres que es un combate de posicionamiento. Es tú mantienes un botón y empiezas a mirar a tu alrededor y empiezas a fijarte, vale, tengo a mi colega aquí, aquí y aquí. Normalmente suelen ir en distintos rangos de ataque, ¿no? Gladios más a muy corto alcance, pronto a largo, Ignis a lo que le salga del rabo. Pero es eso, es acostumbrarte a tus amigos, a sus rangos y a los enemigos. Entonces tú mantienes el cuadrado y vas moviéndote a través del mapa. E intentas coger el punto ciego del enemigo a la vez que estás al lado de tus colegas. Y yo creo que es muy satisfactorio, es realmente un trabajo en equipo. O sea, yo cuando juego realmente siento que necesito a mis compañeros. Y no sé, o sea, no digo que sea perfecto, tiene errores, sobre todo, como digo, como es un combate de posicionamiento, en cuevas y espacios cerrados la cámara falla porque no está preparada para eso, está preparada para un campo abierto, muchos enemigos, sobre todo favorecen el sistema, cuando hay enemigos muy grandes y muy fuertes, el sistema es bastante feo, se le ven las costuras mucho, pero bueno, no digo que sea perfecto, pero me parece que intentan hacer algo con el sistema de combate más que con Kingdom Hearts, por ejemplo, que es simplemente divertido, pero no te intenta decir nada. Bueno, quitando esto aparte del sistema de lucha, pasamos al sistema de exploración, que es donde yo creo que está toda la chicha del juego, literalmente. El sistema de exploración es por lo que destaca el juego, ¿no? La parte por la que todo el mundo dice, tal, tienes que jugarlo porque mola mucho explorar el mundo y no es por el mundo en sí, porque el mundo en sí es bastante malo. El mundo abierto de Final Fantasy XV, si tiene algo, es genérico. O sea, no está claro que no hicieron el mundo pensando en la historia del juego. Es un mundo que podrías reemplazar por otro, podrías poner otro tipo de montañas, otras ciudades y otras cosas y seguiría funcionando. No quiere decir que esté mal hecho, que no sea bonito, que no sea competente, pero no es, por ejemplo, como en Final Fantasy X, que sí que tiene más sentido el mundo en sí. Entonces, lo que mola de explorar el mundo es que exploras a los personajes conforme exploras el mundo, porque está lleno de scripts, de eventos, que cuando acampas en un hogar en específico, en tal misión en específica, en tal, te saltan nuevas escenas, nuevas interacciones. Lo que quiere decir que si tú haces el modo historia del tirón, sin hacer secundarias, o sin explorar el mundo, te vas a enterar de la mitad de cosas de la historia. No quiere decir que necesites las secundarias para enterarte de la historia, pero quiere decir que necesitas las secundarias para conocer a los personajes mejor, porque bueno, en la historia te los dibujan y tal, son comprensibles, pero no empatizas ni en la mitad con ellos. Entonces yo creo que es la manera correcta de utilizar un sistema de exploración. No es necesario, no es clave, pero añade mucho. Lo que no quiere decir que la historia de por sí esté bien contada, la historia tiene cabos sueltos, o sea, cuesta formarla muchas veces, pero el sistema de exploración está súper bien integrado. Entonces es lo que digo, utiliza una experiencia de un Final Fantasy original. Cuanto más estás gastando tiempo en tus personajes y más estás paseando por el mundo, más conoces de ellos.
Y esto me lleva también a las misiones secundarias, que están hechas de una manera muy original. No en el hecho de las misiones en sí, las misiones en sí son como el mundo, es bastante genéricas, bastante reemplazables. Son misiones muy superficiales de vas a X sitio, matas a X bicho y tú, bueno, vale, ¿sabes? Pero la gracia de las misiones secundarias es cómo te las plantean dentro del juego. Porque comparando con un ejemplo de un juego que me gusta mucho, The Witcher 3, The Witcher era un juego con unas secundarias maravillosas. No es como aquí. En The Witcher, si reemplazas una secundaria, reemplazas una historia. Porque las secundarias en The Witcher son historias en sí mismas. Pero ahí no tenía sentido hacerlas. Porque Geralt, su objetivo era rescatar a Ciri. Y estaba prácticamente en una contrarreloj, técnicamente hablando. Nosotros no lo estamos, pero él se supone que la caza está persiguiendo a Ciri y se la quiere cargar. Y tú tienes que llegar a conseguir encontrarla antes que ellos. Entonces ahí es bastante disonante, ¿no? Pero aquí, conforme está estructurada la historia, tiene todo el sentido del mundo que tú pierdas el tiempo en las secundarias. Porque cuando empezamos el juego, Noctis no tiene ninguna responsabilidad. Noctis simplemente va en un viaje de bodas con sus colegas. Entonces, pues tiene sentido que en el capítulo 1 vayas por ahí haciendo el capullo, que si cazando monstruos, que si no sé qué, no sé cuánto. Pero en el capítulo 2, por cierto, spoilers a partir de aquí, cuando muere Regis y se cae el reino de Insomnia, toda la responsabilidad queda en Noctis. Pero esto no quiere decir que él la cumpla. Todo lo contrario, o sea, la gracia del juego es que Noctis no quiere cumplir su responsabilidad. Entonces tiene sentido que siga comportándose como un niño. Las secundarias es eso, es Noctis no aceptando su responsabilidad. Y esto no es aleatorio, no es que digas, bueno, eso puedes decirlo de cualquier otro juego. No, porque es que te lo dicen en la historia. O sea, de hecho, cuando haces ya unas cuantas secundarias, te dice Gladio, oye, tal, nos esperan en tal sitio, o no sé, deberíamos ir a tal sitio, tal. Y hay dos puntos del juego clave que lo dicen directamente dentro de la historia. No es solo, como te digo, en las secundarias, sino cuando luchas contra Titán, se separan un momento en dos grupos y estás solo con Gladio y te lo dice, oye, tal, eres el rey, te veo un poco empanado, ¿sabes? Estate a lo tuyo. Y él, sí, 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 el note es como que le dan las largas. Y luego en el momento del tren ya se lo hice, pero más seriamente. Lo que pasa es que el momento del tren es distinto, porque ya ahí te toca hacer la parte lineal del juego, ¿no? Está la parte del mundo abierto y luego la parte lineal, pero también es lo que digo, dentro de la historia es como toma responsabilidad, tío, porque no lo estás haciendo, está claro que no estás afrontando. Entonces, luego llegamos al final del juego y eh, Noctis le toca afrontar su responsabilidad. Más que nada que le toca afrontar, casi que le obligan. Porque se encierra dentro del cristal ese de luz para conseguir luz, ¿no? Algo así. Pues yo creo que era para conseguir luz. No me acuerdo, ¿eh? Madre mía. No me acuerdo yo. Para recoger luz, porque es el rey entornado y tiene que recoger luz y tiene que pensar en su rol en la historia. Y la gracia de todo esto es que su rol en la historia es que tiene que sacrificarse. Así que no es que tenga sentido que lo hiciera, no es que esté justificado, pero Noctis no se arrepiente de haber pasado todo ese tiempo haciendo el capullo, porque al final enfrentarse a su destino era morir. Entonces, pues yo qué sé, él estando en una situación traumática, tiene sentido que se lo intente pasar bien, que intente no solo ignorar su responsabilidad, sino superar la situación pues como puede, pues haciendo lo que más le gusta. Así que eso, me perdí un poco, pues estoy ahí con los apuntes, perdón. Así que mola.
lo que me gusta de las misiones secundarias es que es eso, conecta con la falta de responsabilidad que tiene Noctis y a la vez conecta con superar la muerte de su padre y la caída de Insomnia, pero a la vez con vivir su propia vida, porque o sea, aunque él no lo sepa, sabe que el final del viaje va a ser algo chungo. Y haber hecho todos esos momentos, o sea, todos los momentos que tú juegas son literalmente los momentos que no te recuerdas. O sea, está en tu jugabilidad, en lo que tú juegas, cae la responsabilidad de los recuerdos bonitos de Noctis. Y esto es totalmente demostrado, creo yo, por la escena final del juego, antes de la de postcréditos, en la que tú tienes que elegir la foto que te vas a llevar contigo mismo. La eliges tú, o sea, que es literalmente eso. A mí, eso me parece una locura, o sea, cómo conecta hacer misiones secundarias por el mundo con ignorar tu responsabilidad, pero a la vez con crear tú los recuerdos que Noctis se llevará a la tumba. Y no sé, a mí me parece de lejos la forma más inteligente que hay de usar un mundo abierto y unas misiones secundarias que no tienen nada que ver con la misión principal. Así que bueno, aparte de eso, pues hay cosas que comentar, pero tampoco quiero hacer esto eterno. Yo creo que lo que quería decir lo he dicho, ese es mi punto. O sea, a mí me parece que, por lo que he dicho, que es un gran juego, es de mis favoritos de la saga. Además, me parece que es el que mejor usa los recursos de Final Fantasy. O sea, no tengo ninguna duda de decir que es el Final Fantasy que es más Final Fantasy que los demás. A pesar de que una de las críticas que tuvo es que no se le considera Final Fantasy por cosas como no tener sistema de turnos o no tener clases. Que al fin y al cabo entiendo que se eche de menos, pero no creo que sea lo que marque la saga, al menos para mí. Entiendo que para otra gente lo sea. Y ya está. Bueno, lo único es recomendar un vídeo de Super Eye Patch Wolf, que creo que era Final Fantasy XV. Buscad Super Eye Patch Wolf Final Fantasy XV. Y es un vídeo en el que lo pone a parir. O sea, dice que el juego es un truño por mil razones, en las que yo estoy de acuerdo en el 90% de ellas. Digo, hostia, es que es verdad que el juego se siente pesado. Muchas veces sientes que es un juego cutre, que no te dan ganas de seguir, ¿no? Que es tedioso. Y es verdad. Y entiendo que por eso haya sido un juego que o ha sido olvidado o ha sido recordado mal. Pero mm, yo creo que merece una oportunidad. Y bueno, básicamente eso es todo lo que quería decir. Si os ha parecido interesante o queréis seguir comentándolo, podéis ponerme en los comentarios o seguirme en Twitter, suscribiros y seguirme en Twitch.